Buenas tardes, profesor. Gusto en saludarle. Soy Cecilia Brochero y junto con mis compañeras Paola Panqueva y Sabrina Caraterol le presentaremos la defensa de nuestro cuadro comparativo. Es importante destacar que en la psicología, como ciencia, no solo estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, sino que lo hace mediante procedimientos sistemáticos que permiten obtener resultados válidos y confiables. Por ello, comprender las distintas modalidades de experimentación y el papel que desempeñan las variables dentro del proceso investigativo es fundamental para garantizar el rigor metodológico. En esta investigación experimental intervienen variables específicas, la variable independiente que el investigador manipula y la variable dependiente que se observa y mide, y las variables de control que se manifiestan constantes para evitar que factores externos influyan en los resultados. Asimismo, la investigación psicológica debe registrarse por principios éticos que protejan la integridad y los derechos de los participantes, ya sean seres humanos, animales o estudios que involucren sustancias. A continuación, analizaré 4 tipos principales de experimentos: el experimento de laboratorio, el experimento de campo, el experimento natural y el cuasi-experimento. Comencemos con el experimento de laboratorio. Según Hernández y colaboradores en su obra del año 2014, este tipo de investigación se caracteriza por realizarse en un ambiente completamente controlado y artificial. Características principales. La principal característica es el alto nivel de control. El investigador tiene la capacidad de manipular sistemáticamente las variables y aislar todos los factores externos que pueden interferir. Los procedimientos son estandarizados, lo que permite la replicación exacta del estudio. Ventajas. Este control riguroso nos da una alta validez interna, es decir, podemos estar seguros de que los cambios en las variables dependientes son causados por la manipulación de la variable independiente. Además, la precisión en la medición y la posibilidad de establecer relaciones causa-efecto son fundamentales. Desventajas. Sin embargo, tienen un costo. La baja validez ecológica, al ser tan artificial, resulta difícil generalizar los resultados al mundo real. Los participantes pueden comportarse de manera diferente al saber que están siendo observados en un laboratorio. Ejemplos clásicos incluyen los estudios de memoria a corto plazo, los experimentos de condicionamiento clásico de Pavlov o las investigaciones sobre la percepción visual. Pasemos ahora al experimento de campo. Como señalan Arnaud y Bono en 2008, este diseño busca un equilibrio entre control experimental y la naturalidad del contexto. Características principales. A diferencia del laboratorio, aquí la investigación se realiza en un entorno natural de los participantes: escuelas, lugares de trabajo, comunidades. Aunque el investigador sigue manipulando variables, lo hace en situaciones reales de la vida cotidiana. Nivel de control. El control es moderado. No podemos controlar todos los factores como en el laboratorio, pero mantenemos la manipulación experimental. La gran ventaja es la mayor validez ecológica. Los comportamientos observados son más naturales y los resultados más generalizables. Hay menor reactividad de los participantes ya que están en su ambiente habitual. Como contrapartida, hay mayor presencia de variables extrañas que pueden afectar los resultados. También surgen problemas logísticos y de coordinación que no existen en el laboratorio. Un ejemplo puede ser evaluar el efecto de un programa educativo directamente en las aulas o estudiar intervenciones de salud mental en contextos comunitarios. El tercer tipo es el experimento natural. Chauvin-Nancy y colaboradores en el año 2007 lo definen como un estudio donde el investigador no manipula la variable independiente. Características principales. Aquí aprovechamos eventos o cambios que ocurren naturalmente en el ambiente. El investigador adopta un rol más observacional, mide y analiza, pero no interviene. Nivel de control. El control es bajo, por lo que no podemos asignar aleatoriamente a los participantes ni manipular las condiciones. Finalmente, el cuasi-experimento. Campbell y Stanley, en su obra clásica de 1995, lo describen como un diseño que se asemeja al experimento verdadero, pero con una diferencia crucial. Características principales. No hay asignación aleatoria de los participantes a los grupos. Se trabaja con grupos preexistentes o intactos, pero sí se manipula la variable independiente. Nivel de control. El control es moderado a bajo. Aunque manipulamos variables,
La falta de aleatorización introduce posibles sesgos. Ventajas. Es mucho más factible en contextos reales donde la aleatorización es imposible o no ética. Tiene menor costo que los experimentos verdaderos y mayor flexibilidad metodológica. Es especialmente útil en contextos educativos, clínicos u organizacionales. Desventajas. Los grupos pueden no ser equivalentes desde el inicio, lo que genera amenaza a la validez interna. Hay mayor presencia de variables de confusión y sesgo de selección. Es más difícil hacer inferencias causales sólidas. Por ejemplo, comparar dos métodos de enseñanza utilizando aulas ya conformadas o evaluar la efectividad de una terapia en pacientes de diferentes clínicas. Para resumir, podemos observar un continuo en el nivel de control. El experimento de laboratorio ofrece el máximo control, pero sacrifica naturalidad. El experimento de campo busca un equilibrio entre el control y validez ecológica. El cuasi-experimento sacrifica control por la falta de aleatorización, pero gana factibilidad práctica. El experimento natural tiene el menor control, pero permite estudiar fenómenos imposibles de manipular éticamente. La elección del tipo de experimento dependerá de la pregunta de investigación, las consideraciones éticas, los recursos disponibles, el nivel de control requerido, la importancia de la validez ecológica versus la validez interna. Muchísimas gracias, profesor, por toda su atención y ahora mis compañeras continúan con la siguiente explicación del cuadro comparativo. Buenas tardes, mi nombre es Luzmar Graterol y a continuación voy a explicar un poco acerca de las variables de psicología experimental. En psicología experimental, las variables independientes y dependientes cumplen un rol central para entender la relación causa-efecto. La variable independiente es aquella que el investigador introduce o manipula de forma intencional. Su función es provocar un cambio, es decir, actuar como el factor explicativo dentro del estudio. No se elige al azar, sino en función del problema que se quiere analizar y de la hipótesis planteada. Por otro lado, la variable dependiente es la que se observa y se mide. Representa el efecto que se produce como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. Es, en términos simples, la respuesta del fenómeno estudiado. Ambas variables están estrechamente vinculadas. La independiente plantea la acción y la dependiente permite verificar si esa acción se produjo realmente, produjo realmente un efecto. Sin esta relación, el experimento pierde sentido explicativo y se limita a una simple descripción de hechos. Además de las variables independientes y dependientes, existen las variables de control. Estas cumplen una función menos visible, pero igual de importante. Estas variables no se estudian directamente, sino que se mantienen constantes para evitar los factores externos que influyan en los resultados. Las variables de control permiten reducir el error, prevenir sesgos y aumentar la validez interna del estudio. Edad, ambiente, condiciones físicas o momento de aplicación son ejemplos frecuentes en investigación psicológica. Ahora bien, la decisión de trabajar con un tipo de variable no es arbitraria. Depende del problema de investigación, de la pregunta científica y del diseño metodológico elegido. La variable independiente se utiliza cuando se busca explicar o generar un cambio. La dependiente cuando se necesita observar ese efecto. Y las variables de control cuando se requiere rigor y precisión. No compiten entre sí, se complementan. Un experimento sin control pierde solidez científica. En psicología existe una particularidad clave. Muchas variables humanas no pueden manipularse éticamente. Aspectos como la inteligencia, la personalidad o la historia de vida no pueden ser modificados de manera experimental sin vulnerar principios éticos. Por esta razón, en muchos estudios se trabaja con variables atributivas más que con variables experimentales estrictas. Esto exige un mayor cuidado, tanto metodológico como ético por parte del investigador. Además, las variables emocionales, cognitivas y contextuales son altamente sensibles y pueden actuar como variables extrañas si no se controlan adecuadamente. Un pequeño cambio en el contexto puede alterar significativamente la conducta observada. Todo esto explica por qué en psicología el manejo de las variables no es solo técnico, es también ético, contextual y profundamente humano. A continuación, la compañera Paola Panqueva con lo que sigue de la exposición.
Buenas, profesor. En esta parte del trabajo voy a explicar los tipos de investigación según el sujeto del estudio, los cuales forman parte fundamental de la psicología experimental, ya que nos permiten clasificar las investigaciones dependiendo de quién o qué participa dentro del proceso científico. Esta clasificación es importante porque no todas las investigaciones pueden realizarse de la misma manera, debido a factores científicos y principalmente éticos. Por ello, se distinguen entre tres tipos principales: investigaciones con seres humanos, investigaciones con animales e investigaciones con sustancias. Vamos a empezar con las investigaciones con seres humanos. En primer lugar, encontramos la investigación con seres humanos, que consiste en estudiar directamente el comportamiento, las emociones, los pensamientos y los procesos cognitivos de las personas. Este tipo de investigación es especialmente valioso porque los resultados pueden aplicarse directamente a la sociedad y a situaciones reales, como la educación, la salud mental o el ámbito laboral. Sin embargo, debido a que participan personas, existen principios éticos fundamentales. Entre ellos destaca el consentimiento informado, que significa que el participante debe conocer el objetivo del estudio y aceptar voluntariamente el participar. También se protege la confidencialidad de la información y el derecho a retirarse del estudio en cualquier momento. Una ventaja importante es que los resultados reflejan la realidad humana, pero limitación ética es que no se pueden realizar experimentos que generen daño físico o psicológico. Un ejemplo de esto sería un estudio sobre cómo el estrés afecta el rendimiento académico. Continuamos con la investigación con animales. El segundo tipo corresponde a la investigación con animales. Este tipo de estudio se utiliza cuando ciertos procesos no pueden analizarse directamente en humanos por razones éticas o de seguridad. Los animales permiten estudiar aspectos básicos del aprendizaje, la memoria y el funcionamiento del sistema nervioso. Una de sus principales ventajas es el alto control experimental, ya que el investigador puede controlar mejor el ambiente y las condiciones de estudio. No obstante, existen normas éticas estrictas que buscan garantizar el bienestar animal, reduciendo al máximo el sufrimiento y utilizando animales solo cuando sea realmente necesario. Como ejemplo, podemos mencionar experimentos sobre aprendizaje mediante refuerzos realizados con ratones de laboratorio. Continuamos con la investigación con sustancias. El tercer tipo es la investigación con sustancias, la cual estudia los efectos de medicamentos o compuestos químicos sobre el comportamiento y los procesos psicológicos. Este tipo de investigación es muy importante en áreas como la psicofarmacología, ya que permite desarrollar tratamientos como trastornos de la ansiedad o de la depresión. Aquí las consideraciones éticas se centran principalmente en la seguridad del control de dosis y supervisión científica constante para evitar riesgos de salud. Entre sus ventajas está el avance en tratamientos médicos y psicológicos, mientras que su principal limitación es el riesgo potencial si no siguen protocolos adecuados. Un ejemplo de esto sería evaluar cómo un medicamento ansiolítico incluye en los niveles de ansiedad. Para culminar con este cuadro, podemos decir que los tipos de investigación según el sujeto muestran cómo la psicología experimental adapta sus métodos científicos dependiendo del objeto de estudio, siempre buscando un equilibrio entre el conocimiento científico y la ética. Las investigaciones con humanos permiten aplicaciones directas. Las investigaciones con animales facilitan un mayor control experimental y las investigaciones con sustancias contribuyen al desarrollo de tratamientos. El avance científico en la psicología solo es posible cuando se combina el rigor metodológico con el respeto por la vida y la dignidad de todos los seres involucrados. Para finalizar con nuestra exposición, podemos concluir que la psicología experimental es una disciplina científica que permite comprender el comportamiento humano a través de métodos organizados, sistemáticos y éticamente responsables. A lo largo de esta exposición analizamos tres elementos fundamentales que se complementan entre sí. En primer lugar, los tipos de variables que constituyen la base de toda la investigación, ya que permiten medir y explicar cómo un fenómeno influye sobre otro y dentro de un estudio científico. Sin variables claramente definidas, no sería posible obtener resultados confiables. En segundo lugar, estudiamos los tipos de experimentos, los cuales nos muestran cómo el investigador diseña y controla las condiciones necesarias para comprobar hipótesis y establecer
entre las relaciones causa y efecto, garantizando la validez de los resultados. Finalmente, abordamos los tipos de investigación según el sujeto, donde observamos cómo la psicología adapta su método cuando trabaja con seres humanos, animales o sustancias, siempre manteniendo principios éticos que protegen la integridad, el bienestar y la seguridad de todos los participantes. De manera general, comprendimos que la investigación psicológica no solo busca generar conocimiento, sino hacerlo de forma responsable, equilibrando el rigor científico con el respeto por la vida y la dignidad. Por ello, la correcta aplicación de variables, diseños experimentales y normas éticas permite que la psicología experimental contribuya al desarrollo científico y el bienestar de la sociedad. Muchas gracias, profesor, por su atención.